Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición en México. Por ello debemos comenzar diferenciando lo que significa un alimento con los productos ultraprocesados. Un alimento es un producto natural, elaborado, susceptible de ser ingerido e digerido, cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo, constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo, a diferencia del producto que, al estar ultraprocesado, es un alimento a base de formulaciones industriales principalmente estructuradas de derivados de alimentos, que, al contener aditivos y colorantes, tratan de dar color, sabor o textura, intentando imitar a los alimentos. Sin embargo, estos nutricionalmente se encuentran desequilibrados. Y para ejemplificarlo mejor, tenemos las siguientes imágenes, donde la primera es un puñado de fresas que al ser ingerida van a brindar un buen aporte de nutrientes, mientras que en la segunda imagen es un gansito relleno de mermelada de fresa. Sin embargo, si checamos los ingredientes de ese producto, podemos encontrar que la mermelada de fresa no está formulada ni de un 10% de fresa natural, sino de un aditivo y colorante que da la percepción de saber a fresa, pero que no consigue igualar el sabor natural, además que, nutricionalmente hablando, perjudica al consumidor. Entonces, comprendiendo los conceptos de alimentos versus productos ultraprocesados, podemos enunciar los siguientes datos. Somos el primer lugar en consumo de productos ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial. El consumo de alimentos ultraprocesados en México ha desplazado el consumo de alimentos saludables y de nuestra dieta tradicional. En México, en promedio, se consume 214 kilos de alimentos procesados al año. El 30% del total de la energía que consumimos proviene de alimentos y bebidas ultraprocesadas. En México se ha declarado una emergencia sanitaria por la epidemia de obesidad y diabetes. En el 2016, 72.5% de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad, y aun cuando desde 1999 se ha observado un incremento en toda la población, este ha sido mayor entre las mujeres en edad reproductiva y los residentes en zonas rurales. Por ello, podemos decir que la alta densidad energética de la dieta y el consumo elevado de bebidas azucaradas que producen menos saciedad que los alimentos sólidos resultan en un sobreconsumo pasivo de energía, lo cual contribuye al avance positivo de energía en conjunto con la limitada actividad física moderada y vigorosa en la vida cotidiana de gran parte de la población. Aunado a que existe una diversidad de factores biológicos, psicosociales en una interacción, anteceden los comportamientos de alimentos y se asocia con la forma en la que el organismo reacciona a estos estímulos. Esto se une a la relación que existe entre el consumidor y los alimentos, y para esto... Qué fácil es pasar a McDonald's por el drive-thru, pedir unas papitas y ahí va a ser el carro, encantado. Pero si tuvieras que estar en tu casa pelando papas, hirviendo, cortando, luego poner 2-3 litros de aceite, que apeste toda la casa aceite, se engrase todo, ahí van las papas, nunca comiéramos papas fritas. La verdad es que nunca, jamás comeríamos papas fritas. Pero la industria nos habilita, porque ahorita yo puedo pasar en mi carro y en 3 minutos ya tengo la papa frita. Y si me quedé con hambre, ahí está el Starbucks. Eso nos lleva al siguiente punto, que es la salud se puede hacer por diseño, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es, por más que muchas veces productos o unidades fragmentadas de lo real te prometen salud, no es cierto. Porque un producto, un hábito, no te da salud, o sea, no te da bienestar, no te cambia el estilo de vida, no te cambia el físico, no te cambia el cuerpo. O sea,
el comerte un cereal saludable en la mañana no te va a hacer saludable. El ir al gimnasio una vez a la semana no te hace saludable. El tomar los 8 litros de agua una vez a la semana no te hace saludable. La salud se logra a través de un cambio en un estilo de vida. Ya que la industria habilita el consumismo, puesto que muchos de los malos hábitos alimenticios que tiene la sociedad es debido al entorno social tan acelerado en el que nos encontramos, haciendo que recurramos a productos ultraprocesados de fácil acceso, que no requieren de un tiempo largo de preparación y que simplemente saciarán nuestra hambre, para seguir en nuestras actividades del trabajo o la escuela, como, por ejemplo, realmente en dónde comemos. Yo me acuerdo de las historias, regresando a la abuela, de que mi mamá decía, yo me regresaba del colegio, ir a comer a mi casa, nos sentábamos todos en la mesa y venían los platillos y nos sentábamos cada quien. Y no te puedes parar hasta que no te acabes las verduras. Y ahí estaba el pobre niño a las 7, 8 de la noche todavía sentado, dormido en la mesa del comedor, porque no le gustaba el brócoli. Pero hoy es diferente. Pregúntense realmente dónde comemos. ¿Realmente la mesa sigue siendo el punto de encuentro que era antes? O a lo mejor como en mi cama, o a lo mejor como enfrente de la tele, o a lo mejor en el sillón, o a lo mejor en el carro, o a lo mejor como en el escritorio, ¿no? La verdad es que hemos ido perdiendo la costumbre y los valores de ese punto de contacto familiar que era la mesa. Incluso los arquitectos ya ni siquiera están proponiendo mesas. Cuando tú piensas en una casa y dices, claro, cocina, mesa, comedor y le sigues. Pero ya no. ¿Qué pasa si ya no existiera esa mesa de comedor? La industria tiene que modificar la manera en la que presenta sus productos pensando que a lo mejor ya no existe el plato hondo, o a lo mejor ya no existe el plato fuerte y los cubiertos, porque ahora estamos comiendo enfrente de la computadora, o ahora estamos comiendo frente al internet, o ahora estoy viendo una película, o simple y sencillamente estoy usando los dedos mientras estoy usando el WhatsApp durante la comida. Y la manera en la que como tiene un impacto sobre los aparatos y mi vida diaria, ¿no? Y es que nuestros hábitos ya han cambiado, consecuencia de las innovaciones tecnológicas, lo que deriva a... Entonces tenemos que entender el cambio por el que está pasando nuestra generación y ver cómo la comida se adapta a este cambio en el futuro, ¿no? O sea, y otro ejemplo también podría ser, o sea, el binge watching, el ver una serie en una sentada, también cambia la manera en cómo relacionamos con la comida. O sea, muchas veces la gente se sienta a ver una serie en Netflix y se pone una bolsa de papas al lado y pues para cuando te diste cuenta ya vas en el capítulo 8 y ya te echaste toda la bolsa, pero de una manera muy frenética. O sea, no fue un consumo pues ni calculado, ni intencional, a lo mejor no lo disfrutaste tanto, sino que fue un acto repetitivo. O sea, no le ponemos tanto pensamiento al por qué estamos comiendo, sino que simplemente se vuelve como parte de otro hábito repetitivo. Entonces, con lo anterior expuesto, podemos precisar que los factores básicos o estructurales de la obesidad comprenden los contextos físicos, sociales, económicos, ambientales y políticos a nivel macro, como la urbanización, la industrialización, las innovaciones tecnológicas para la producción y procesamiento de alimentos que se consumen en el transporte, la recreación y el trabajo. Y como dato a destacar, se observa en la gráfica de prevalencia de la obesidad de la población de 5 años o más por sexo y grupo de edad del año 2018, que los niños entre 5 años a 11 están presentando mayor índice de obesidad a diferencia de los adolescentes o adultos jóvenes, y que la población de 30 a 59 años o más también están presentando un alto índice de obesidad que pudo ser un factor determinante para que padecieran o padezcan enfermedades cardiovasculares. Con esto podemos predecir que la generación de los niños de 5 años a 11 del año 2018 puede replicar los números en un futuro de la generación de 30 a 59 años de la misma gráfica. Por otro lado, existe un factor a destacar que promueve la obesidad, el cual es el marketing, ya que el entorno alimentario se incluye la exposición a publicidad de alimentos y bebidas no saludables a través de medios de comunicación tradicionales y digitales, en eventos culturales y deportivos que afectan particularmente a niños y adolescentes. Por ende, la información es un elemento central en la interacción entre el consumidor y su entorno.
Las decisiones de la población de comprar alimentos saludables o no saludables dependen en parte de la información nutrimental que se promueve a través del etiquetado frontal de alimentos y bebidas industrializadas, así como de otras estrategias de comunicación. Esto, si bien, con lo anterior explicado, no resuelve el problema por completo, sí encamina a la sociedad a un cambio en su estilo de vida, porque es importante conocer los ingredientes que contienen los productos que se están consumiendo para que de esta manera el individuo tenga información que pueda usar para decidir qué alimentos le aportan más nutrientes y cuáles no. Por esto, México implementó un etiquetado frontal en los alimentos ultraprocesados, basándose en que como consumidores tenemos derecho a conocer qué es lo que estamos consumiendo en un producto. Esto se garantizó a través de nuestro derecho a la información y bebidas de manera clara, como su nombre lo indica, que nos ayuda a tomar decisiones saludables en unos cuantos segundos. Por ello, todos los productos se deben rotular cuando superen los límites establecidos para las calorías, azúcares, grasas saturadas y los sellos de advertencia deben presentarse en la parte frontal de los productos, como se muestran en las siguientes imágenes. Y aunque no nos alcanza el tiempo para exponer todos los ingredientes perjudiciales para la salud que tienen los alimentos, consideramos que los siguientes son los más importantes de conocer. Azúcar simple. Es uno de los ingredientes más letales que encontramos en todos los alimentos procesados y rápidos, aditivo e inflamatorio causante principal de enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares o demencia. Y se encuentra presentado en los productos como jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de fructosa, sólidos de maíz, sacarosa, azúcar, glucosa y destroza. Por otro lado, los colorantes son derivados de alquitrán de carbón y pueden contener hasta 10 partes por millón de plomo y arsénico. De los principales efectos se encuentran las alergias y problemas de hiperactividad, así como otros problemas del sistema nervioso. Los nombres con los que se pueden encontrar en los productos a través son por su color y el número que presenta el código para diferenciarlos de otros, como por ejemplo caramelo clave 4, rojo 6, 40 o amarillo. Por otro lado, las grasas trans son unos aditivos que mejoran el sabor de algunos alimentos procesados, hacen que las carnes procesadas y la comida congelada sepa más fresca, que los aderezos tengan un mayor sabor o le quita el sabor metálico a los alimentos, pero pues provocan una elevación en el colesterol más que las propias grasas saturadas. Entre los ejemplos de presentación por nombre se encuentra la grasa vegetal parcialmente hidrogenada, margarina, aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Finalmente tenemos al TBHQ, que significa terbutilhidroquinona. Es un conservador de alimentos que en sí son antioxidantes sintéticos que se utilizan inicialmente en la industria petrolífera. Se encuentra en otras siglas como el TBHA, BHA y BHT y se encuentran prohibidos en los alimentos para bebés en Reino Unido, así como en algunos países de la Unión Europea y Japón. Son usados, como se mencionó, principalmente como conservador, pero se presume que puede favorecer la apariencia de cáncer. En los productos se presenta con las siglas TBHQ, BHT, BHA, en productos como pizzas congeladas, manteca y goma de mascar. Sabiendo que se pueden estar sintiendo asombrados de que alimentos como los cereales, los aceites, las galletas o frituras pueden provocar hiperactividad, alergias o incluso el desarrollo de tumores malignos, además de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares que éstas conllevan. Y
Y es que en México existe mucha ignorancia en cuanto a la nutrición. Esto es debido a que las familias mexicanas están marcadas por la desigualdad alimentaria, altos niveles de obesidad y elevados porcentajes de hambre. De acuerdo a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, México pertenece a las naciones con mayor obesidad en el mundo. Esto ocasionado por el ritmo tan acelerado de vida, los altos niveles de estrés, el sedentarismo, que son factores que reducen el tiempo para la preparación de alimentos, haciendo que comer pase a un segundo plano, ya que la prioridad es llevarse algo a la boca sin preocuparse si es saludable. Lo anterior conecta con lo de antes ya expuesto de cómo la industria habilita el consumismo y las relaciones que la sociedad tiene con sus alimentos. También estos factores provocan afectaciones en el desempeño escolar, puesto que los niños son perjudicados por el estilo de vida de sus padres, descuidándolos en muchas ocasiones y orillándolos a poner atención a lo que los medios de comunicación les dicten. En esencia, los vuelve consumistas de productos que difícilmente serán nutritivos, derivando a una desnutrición. Pero, ¿un niño con sobrepeso está desnutrido? ¿Un niño delgado está desnutrido? Pues sí, ambos pueden estarlo, gracias a los grandes cambios que se han producido en la dieta básica del mexicano. Se ha cambiado el maíz, el frijol y el nopal por productos envasados con altos contenidos calóricos, grasas, azúcares y sodio. Los padres, al trabajar todo el día, ya no tienen tiempo de preparar comida sana y prefieren meter cualquier cosa al horno de microondas y a la lonchera de sus hijos. Es que trabajamos todo el día y no podemos alimentar a los chamacos como quisiéramos. Y en consecuencia, su cerebro, por falta de nutrientes, puede tener problemas de concentración. Los niños que tienen una nutrición deficiente pueden sentirse cansados y tener problemas a la hora de aprender. Esto se debe a que las sustancias inadecuadas en la sangre pueden producir desequilibrios cerebrales. También estudios han inferido que la falta de atención e hiperactividad podría llegar a tener alguna relación con una ingesta excesiva de azúcares y comida rápida. Además que se estima que aquellos niños que no desayunan o que lo hacen mal tienen un riesgo hasta de un 68% de padecer síndrome metabólico en la adultez, en conjunto con que diferentes investigaciones señalan que un consumo excesivo de azúcares refinada podría generar resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo no podría utilizar la insulina para el transporte de azúcares y por ende no podría convertirse en energía. Esta problemática podría derivar en un daño en las células cerebrales. Y ya que hablamos de problemas de salud derivadas de la mala alimentación, se sabe que el gobierno no deja de exportar alimentos que hacen daño a la sociedad debido a la demanda de los mismos, y esto seguirá pasando a pesar de que existe la conciencia de los que provocan la salud. Pero para el gobierno, cada quien decide qué tanto consume estos productos, recayendo la responsabilidad de su salud en cada individuo. Aunado a esto, brindan mensajes como el siguiente. La epidemia del COVID nos ha dejado muchas lecciones muy importantes sobre la insuficiencia del Sistema Nacional de Salud, la falta de médicos y enfermeras, de camas de hospital, de equipamiento médico. Esa es una de las lecciones. Pero otra que ha sido importantísima, y es una lección mundial, pero que en México tiene su expresión más clara, es cómo las enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación fueron el elemento principal por el que las personas que se infectaron de COVID, que se infectaron por el virus que causa el COVID, tuvieron la mayor posibilidad de morir. Estas enfermedades crónicas son la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, entre otras. Y estas enfermedades están relacionadas con una mala alimentación. Hemos dicho una y otra vez que la alimentación no depende solo de lo que queramos comer, depende de lo que podemos comer, lo que está disponible. Y es muy claro que en México, desde hace casi 40 años, la alimentación que está disponible es
una alimentación no saludable. Aquí predominan los productos industriales, procesados, ultraprocesados, comúnmente llamados comida chatarra. Esto también incluye los refrescos, las bebidas embotelladas, que tienen una cantidad inmensa de azúcar y que son dañinos a la salud precisamente por esto. Este es el motor principal de la epidemia de obesidad y de diabetes, también de hipertensión. Y México tiene una de las más grandes epidemias de estas enfermedades. Por eso es importante que aprovechemos esta tragedia que representa la epidemia de COVID para cambiar la manera en que tenemos nuestra alimentación. Tenemos que cambiar estos hábitos y esto depende de que cambiemos la oferta de alimentos que tiene México. México tiene una de las más grandes diversidades biológicas. Es productora de semillas, de cereales, de cárnicos, de pescados y mariscos. Tiene todas las posibilidades de producir una gran cantidad de alimentos que nos harían autosuficientes. Pero es importante que como personas también tengamos conciencia de esto para que digamos no a estos alimentos no saludables y busquemos los alimentos saludables que hay en México y nos van a permitir tener una condición de salud mucho mejor y además en el largo plazo disminuiremos el riesgo de tener complicaciones de estas enfermedades o incluso de morir ante una situación como la epidemia de COVID. Por tanto, se sabe que, si bien estos videos intentan concientizar de la situación que enfrenta la población mexicana, esta, como lo dijimos antes, es muy ignorante en la mayoría de las ocasiones en cuestiones de su alimentación. Esto además choca con otro gran problema ignorado, la escasez de agua, puesto que uno pensaría que su gasto puede ser controlado con pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana, pero en realidad, el agua, o mejor dicho, su gasto, están en todos lados. Por ejemplo, producir 1 kilogramo de carne requiere hasta 15,000 litros de agua, así como producir unos tenis requiere 4,400 litros. Pero, aún más importante, nuestra energía también gasta agua. Sí, las plantas de carbón, además de ser una de las principales fuentes de contaminación, gastan 19 millones de metros cúbicos cada año. Entonces, la lucha contra la crisis del agua está muy lejos de tan siquiera empezar cuando, sobre todo las personas que viven en las ciudades, centran su atención en cosas como, no sé, utilizar menos la manguera y más las cubetas. Se necesita hacer saber al mundo que el agua es el recurso básico de todo proceso civilizatorio, que sin agua no solo no hay vida, sino también no hay sociedad. Aunado a esto, se ignora el siguiente dato. El mayor consumidor de agua embotellada de todo el mundo no es Estados Unidos, no es un país del primer mundo, es México. El dato no es vacío ni tampoco simple. Los mexicanos pagan un precio hasta 10 veces mayor del que pagarían por el agua de grifo que hasta los años 80 podían beber con cierta tranquilidad. La razón de su afición, entre comillas, por el agua embotellada poco o nada tiene que ver con una elección o con un gusto por un sabor especial. Simplemente, el agua de grifo en gran parte del país dejó de ser confiable para consumo humano. En otras palabras, la gente, solo por vivir en México, está obligada a pagar un gran sobrecosto por el agua que bebe. Y ahora, aparte de que el agua de grifo dejó de ser confiable para consumo humano, ya ni siquiera llega agua al grifo, puesto que la Conagua expone que el caudal del Cutzamala se encuentra cerca de un 30% por debajo de la media histórica de entre 1996 y 2020. Eso hace que menos agua llegue a la capital mexicana proveniente de una de sus principales fuentes de abastecimiento. Sin embargo, existen otras cuestiones envueltas en esto como las presentadas a continuación. No nos estamos acabando el agua, nos la están robando y estamos pagando por ello. Si bien nuestro consumo siempre debe ser responsable, esto no se compara a las grandes cantidades de agua que utilizan las grandes industrias. Sí, bañémonos en menos de 5 minutos, pero también conozcamos, cuestionemos y presionemos para que no existan leyes como la de aguas nacionales, que permite que las grandes empresas ni siquiera se vean afectadas por la escasez de los mantos de agua que ellos mismos sobreexplotan. Porque el problema no solo es el estrés hídrico, sino la mala política pública que no hace ni hará frente a las consecuencias de la crisis climática. Y para esta parte, compañeros, quiero que ustedes mismos tomen sus propias conclusiones.
de los países en vía de desarrollo presentan problemas derivados del entorno social tan cambiante en el que se encuentran. Y en el caso de este tema, es importante destacar que el cambio no solo está en uno mismo, sino que el gobierno debe incentivar, promover y orientar a mejorar nuestra alimentación, ya que con ella podemos desempeñarnos mejor en nuestras actividades escolares o laborales. Además que, si bien la economía se sostiene en gran parte por el consumismo, este tiene que tener regulaciones y no debería de ser a costa de recursos básicos como lo es el agua. Y es... ¿Qué país nos espera si no actuamos ya? Tenemos que reactivar la producción de alimentos sanos y nutritivos. Es necesario un programa nacional de comedores escolares con abasto de productores locales o regionales. Deben existir mercados vecinales, retomar la cocina y los ingredientes mexicanos. Debemos buscar que se instalen bebederos de agua potable en escuelas y espacios públicos de todo el país. Hay que regular la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños y vigilar lo que ingieren. Cuidar lo que se vende en los alrededores de las escuelas, hospitales, oficinas. Obligar a las empresas a que su etiquetado sea fácil de comprender para poder identificar los productos con altos contenidos de grasas saturadas o azúcares añadidos. Ya que aún no se cumplan todas las acciones antes mencionadas, con que se hagan algunas contribuyen a una mejora en la nutrición que tiene nuestro país. Finalmente, para ustedes compañeros, les recomendamos tener conciencia en lo que comen y que traten en la medida de lo posible de tener una dieta saludable y sostenible, que incorporen un mayor número de alimentos frescos como frutas y verduras, cereales de granos enteros, leguminosas y semillas, dando preferencia a alimentos localmente producidos y alimentos que son parte de la dieta tradicional mexicana saludable. Por su atención, gracias.